Dios le bendiga. Una vez más, le damos gracias a Dios de poder estar aquí en este espacio, dando vida a través de la palabra. Agradecemos a Dios porque nos ha permitido estar aquí. En este momento me acompaña mi amada esposa, Nelly Valdés. Amén. Dios te bendiga. Qué bueno es estar aquí. Qué bueno es tener otra vez la oportunidad de que compartamos junto la palabra del Señor a través de este espacio, dando vida a través de la palabra. Pertenecemos a la Cuarta Misionera Iglesia Pentecostal Una Luz en el Cerro. Nuestra pastora es una de los santos de Inirio. Por allá estamos a tus órdenes. Qué bueno es haber recibido los me gustas, los comentarios, los mensajes privados, todos esos mensajes de ánimo, de aliento, inspirándonos a continuar y saber que el mensaje de la palabra de Dios está llegando. Gracias por la cobertura de tus oraciones. Nunca dejes de orar por nosotros. Gracias por esos minutos que le dedicas delante de la presencia de Dios a presentar nuestra vida y a presentar este proyecto para que el Señor nos ayude a preservar lo que Él nos dio desde un inicio, que es formar y transformar vidas a través de la palabra. Mi vida se transforma y qué bueno es saber que la tuya también puede transformarse a través de la palabra del Señor. Sin más, quiero en este momento comenzar con una oración donde presentemos delante de la presencia del Señor el estudio de la palabra. Vamos a dejar a mi amado esposo que él esté tomando la palabra de oración en este Amén. momento. Oremos todos. Señor, te damos gracias porque una vez más te ha placido de que estemos aquí. Gracias por la bondad, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por la vida que tú nos das a través de ella. Mira, Señor, que vamos a enseñar de tu palabra, de lo que tú nos has enseñado, que el Espíritu Santo sea que nos esté guiando y que haya vida transformada. Mira, aquellos que no te conocen, Dios mío, puedan tener un encuentro, aquellos que entren en esta plataforma, que tú lo visites, Dios mío, que sienta algo especial, de que tú lo estás llamando al arrepentimiento y tantas cosas que tú tienes para ellos. Son favor que te pido y te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, tomando la oportunidad para recoger saberes previos, la semana pasada estuvimos hablando del Espíritu Santo a través del Antiguo Testamento, quién fue el Espíritu Santo en la palabra, cuál fue su función y cómo se inaugura el nuevo pacto en lo que es Hechos cuando llega el momento glorioso del Pentecostés y todo lo que Dios hace a través del derramamiento de su Espíritu Santo a partir de este momento. Hoy vamos a continuar hablando y vamos a darle continuación a este estudio porque queremos estar llenos de su presencia y queremos ver cómo podemos llenarnos de su presencia, pero no podemos llenarnos de la presencia de Dios si no conocemos a aquel que nos llena, el Santo Espíritu de Dios. Veamos por acá algunos versículos bíblicos en pantalla que vamos a estar estudiando para abordar los temas relacionados al Espíritu Santo. En este momento vamos a hablar de aquel momento glorioso del Pentecostés y cuál fue la función del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. La fiesta de las semanas o Pentecostés era conmemorativa, era donde se recordaba el recibimiento del pacto de la ley o la legislación del Sinaí. En esta misma fiesta, decíamos la semana anterior, que se cumple la promesa del recibimiento del Espíritu Santo y se inaugura el nuevo pacto. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos pueden ayudar a estudiar estas palabras, como por ejemplo, pueden anotarlo en pantalla, Levítico 23, Levítico 23, 16, Hechos 1, 5 y Hechos 2, 23. Vamos a Amén. estar aquí ahora iniciando con Levítico 23, 16. Amén. Hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces, aquí hace referencia al tiempo. Entonces, la fiesta del Pentecostés, porque hacía referencia a 50 días que viene de pente, esa cantidad de tiempo. ¿Qué podemos notar aquí? Y que lo hablábamos en nuestra clase anterior, que justamente en el momento en el que ellos estaban recordando ese pacto que habían recibido y que habían sido incapaces de cumplir, ese mismo instante es aquel el Señor utiliza para inaugurar el recibimiento de la gracia, esa gracia que opera en nosotros y que está actualmente a partir de aquel día glorioso en el que se recibió el Espíritu Santo de Dios. Veamos qué nos dice Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ¿qué le dice él ahí?
Ahí le está hablando de la de promesa, la ¿verdad? promesa del Espíritu Santo. Y que lo iban a recibir dentro de no muchos días. Vimos anteriormente en Juan 20:22 cómo ellos recibieron el soplo y esa promesa, esa garantía que estaban recibiendo en ese momento de que el Espíritu Santo iba a venir. Ese cumplimiento sucedió, dicen, no, dentro de no muy pocos días, así sucedió. En aquel día glorioso del Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo. Hechos 5:12 al 16. ¿Qué nos dice? Amén. Dice así la palabra del Señor. Y estaban todo atónitos y perplejos, diciendo unos al otro, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oír mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquel día derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oír esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con la maravilla, prodigio y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de el inicuo crucificándole. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nosotros podemos notar en este pasaje? Ellos llegó un momento donde estaban en el aposento alto, estaban ahí todos sentados, me imagino que adorando, cantando, eso soy yo que digo, me imagino que adorando, cantando y esperando aquel momento. Se dice que eran más de 120, pero poco a poco se fueron retirando hasta que solamente quedaron 120 en número, más o menos esa cantidad. ¿Qué pasa entonces aquí? Que cuando ellos están ahí, se escucha un estruendo fuerte. Ese estruendo tan fuerte sacudió aquel espacio que aún las personas que estaban fuera se dieron cuenta de ese estruendo, pero cuando ellos reciben ese estruendo comienza algo glorioso, comienzan a hablar en nuevas lenguas. Ahí hubo un de repente de Dios en aquel instante, cuando ellos reciben el Espíritu Santo y una evidencia. Se desata una burla alrededor y se dice, no, pero estos están llenos de mostos, están ebrios, están borrachos, porque mira cómo se están comportando, quizás me imagino saltando, gozándose en el Señor, hablando nuevas lenguas. Era algo tan fuerte, pero hay algo muy importante y es que las personas que estaban ahí presentes entendían las lenguas que ellos estaban hablando, porque ellos estaban hablando lenguas en consonancia a las naciones que estaban visitando a Israel en aquella fiesta. Entonces ellos estaban entendiendo el mensaje que estaba llegando a través del Espíritu por medio de esas lenguas que estaban hablando. ¿Qué pasa? Que a partir de ese momento se marca lo que es el Pentecostés para nosotros, la llegada del Espíritu Santo y la revelación del pacto de la gracia. Adiós al pacto de la ley, entra en vigencia el pacto de la gracia a través de haber recibido al Espíritu Santo de la promesa. Qué glorioso es nuestro Dios, de la manera que ellos fueron y estuvieron esperando la promesa. A veces nos desesperamos en la promesa del Espíritu Santo, aquellos que no lo han tenido, pero esta gente estaban ahí todo unánime, con el mismo propósito, con el mismo deseo y el mismo anhelo, y esperando la promesa del Espíritu Santo. Ellos habían tenido otras fiestas pentecostales, pero no habían tenido ese privilegio, esa manifestación, ese repartimiento del Espíritu Santo a todo aquello, como dice el profeta Joel, sobre siervos, sobre siervas, sobre todo aquello, no importaba el estatus social que podía haber ahí. Todo aquel que estaba esperando la promesa del Espíritu Santo fueron bautizados. Me impresiona que Juan dice que vendría la promesa del Espíritu Santo, que vendría el bautismo, la cual ellos iban a ser llenos y revestidos de poder.
Iba a ser testigo del lugar donde estaban y luego sería todo el mundo, toda Judea, todo Jerusalén, toda Samaria, de que ellos habían recibido el poder del Espíritu Santo. Que vino la burla porque no entendían aquello, lo que estaban hablando, a pesar de que hablaban la misma lengua, el mismo idioma que ellos conocían, pero no entendían, no tenían aquellos que se estaban burlando, que no habían conocido el Espíritu Santo, no habían tenido ese privilegio, no habían tenido esa gracia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no tienen la gracia, entonces empiezan a decir, no, esta gente tan ebrio, esta gente tan aquello, pero no tenía el misterio del Espíritu Santo. Más Pedro, lleno del poder de Dios, se para, le dice a ellos no están borrachos, ellos no están ebrios, hay una promesa, ellos estaban esperando algo, hay algo que se dijo que ustedes no saben de eso. Entonces, todo aquel que tenemos esa promesa, esperamos la venida de Cristo, sabemos que Él viene. Hay algunos que dicen, bueno, tiene tanto tiempo diciendo esto, pero no, pero nosotros lo sabemos porque se nos hizo una promesa y Él no tarda su promesa en cumplirla y Él cumple lo que Él promete. Amén. Amén. Y mira, abriendo un paréntesis aquí, vamos a ver algo. Fíjate cómo sucede algo nuevo, que ellos no entienden lo que está pasando, pero cuando ellos lo reciben, recurren a las obras de la carne, a burlarse de algo que no entienden. Amén. Dimos anteriormente que para el hombre carnal es imposible poder discernir lo que viene del espíritu, porque aunque quiera no puede. ¿Por qué? Porque dice la palabra que se han de discernir espiritualmente. Entonces, ante lo nuevo viene una burla, ante lo nuevo viene una persecución. Si nosotros nos detenemos y dejamos de hacer la voluntad de Dios por miedo a las burlas, a las amenazas, a la crítica, no vamos a obrar ni vamos a hacer nada. Porque aquí estaba el Espíritu Santo de Dios en actuación, Amén. en escena. Y lo que recibieron los discípulos en aquel momento fueron asombros, sorpresas. Algunos se arrepintieron luego del mensaje de Pedro, pero muchos se burlaron. O sea, es tiempo de que nos concentremos más en lo que Dios quiere hacer que en las negativas. Si Pedro y los discípulos se sienten avergonzados de que haya descendido en aquel momento el Espíritu Santo de Dios y se vuelven a ir para el aposento alto, no se salva la cantidad de almas que se salvó aquel día, luego de haber recibido el Espíritu Santo, ni todo lo que sucede después en la iglesia con la actuación del Espíritu Santo por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, no es tiempo de detenernos. Si te sientes en este momento cabizbajo, que te estás deteniendo, que hay un proyecto que Dios te está entregando, pero tú tienes miedo a comenzarlo, quiero decirte esto: mira qué hicieron los discípulos ante las burlas, ante la maravilla, ante ese pueblo maravillado, ante ese pueblo que se burlaba, ante ese grupo que estaba asombrado por lo que estaba sucediendo. Ellos avanzaron. Y recordando que se toma en cuenta que Pedro era un hombre de burgo, o sea, un iletrado, era un hombre que no era con palabras fluidas ni nada por el estilo, pero cuando llega el Espíritu Santo, le da la capacitación necesaria inmediatamente. Amén. Amén. ¿Qué universidad tan rápida la de Pedro? Llegó el Espíritu Santo e inmediatamente fue preparado y comisionado para arrancar y hacer lo que el Señor le estaba mandando a hacer, que era compartir la palabra de Dios. Entonces, aquel hombre quizá desenfrenado que anduvo con Jesús, aquel hombre que se precipitaba, aquel hombre que cortaba una oreja, ahora estaba hablando con denuedo la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. No tengas miedo. Lo que el Señor te haya entregado es tiempo de iniciarlo bajo la dirección del Espíritu. Amén. Podemos ver que ellos le dicen en el versículo 13, que más ellos están llenos de mosto, o sea, una bebida embriagante, y que ellos conocían, y bueno, están llenos de mosto, están ebrios. Más vemos como la Biblia nos dice que más sé lleno del Espíritu Santo, no se embriaguéis con vino, la cual no tiene disolución, más sé lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, la acción que hacía era algo inexplicable, era algo quizá de alguien ebrio, de alguien fuera de que no esté en sus juicios cabales. Y eso es lo que ellos podían decir. No había explicaciones a esto que habían vivido, porque era algo nuevo, era algo que nunca habían visto. Imagínense la manifestación del Espíritu Santo. Jesús hacía milagros, operaba en el don, operaba en el Espíritu Santo y hacía sanidad, pero no vieron quizás Jesús hablando lengua. Quizás no vieron a Jesús danzando por la llenura del Espíritu Santo. No vieron la manifestación del Espíritu Santo a través de Jesús. Mas ellos, al recibir ese fuego, al recibir ese bautismo, empezaron a manifestarse tanta maravilla que ellos no podían explicarlo. Aquellos no podían explicarlo. Entonces dicen, bueno, lo que más se puede ver es lo que están haciendo es que están llenos de mosto, se juntaron a beber y se embriagaron. Mas Pedro se para, no, ellos no están ebrios como ustedes dicen. Es una promesa que se le hizo no para aquellos de que solamente los reyes, sino para todo aquel
que creyere, ellos iban a recibir esa promesa del Espíritu Santo. Amén. Y no significa que aquel que es lleno del Espíritu Santo pierde su entendimiento o pierde el juicio o algo por el estilo. La primera experiencia con el Espíritu Santo es algo fuerte. Ese bautismo con el Espíritu Santo es algo fuerte. Inicialmente tú no sabes ni siquiera qué tú vas a hacer o cómo sostener tu cuerpo con esta llenura tan hermosa que tú estás recibiendo. Que si hablas lengua, que si lloras, que si gimes, que si corres. Todas esas manifestaciones de ese instante en el que tú las recibes, no significa que tú estás perdiendo el juicio. Ahora, si hay una manifestación en tu vida en la que después tú no te acuerdas qué hiciste, quiero decirte que no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no te quita tu entendimiento. Tú no pierdes ese entendimiento de lo que está pasando. Tú sientes el fuego, tú sientes el río, tú sientes el soplo de Dios sobre tu vida, pero tu mente está activa. Tu mente está activa. Entonces, ellos le hacían referencia a que están llenos de mosto, porque quizás estaban saltando, estaban corriendo, era algo fuerte, era su primera experiencia, pero no significa que ellos perdieron su juicio cabal. Entonces, cualquier experiencia en donde tú no te acuerdes qué pasa después, ojo, ahí no está el Espíritu Santo y es momento de iniciar un proceso de liberación, porque está siendo impedido o atacado por espíritus inmundos o demonios. El Espíritu Santo no te quita el conocimiento. Entonces, ellos estaban sobresaltados, estaban felices, estaban gozosos, hablaban en lengua. Uno que ha tenido la oportunidad de hablar nuevas lenguas en el Espíritu, que tú sientes ese fuego tan fuerte que te corre por la boca, en el que tú dices palabras, y Dios por medio de los dones del Espíritu te permite hablar en lengua, por medio del don del Espíritu de lengua, y también interpretarla. Muchos tienen la capacidad de interpretar las lenguas que están hablando por medio del don de interpretación de lengua, pero es un fuego tan fuerte que tú sientes. Óyeme, que tú hablas y reproduces palabras que son hermosas. Yo me acuerdo cuando yo aún no había sido bautizada por el Espíritu Santo, yo tengo un sueño en donde yo me sueño hablando en lenguas. Y cuando yo estoy hablando lengua en el sueño, dentro del mismo sueño yo digo, wow, estoy hablando arameo. Wow, Yo dije, estoy hablando arameo en el sueño. Poco tiempo después, cuando ya el Espíritu Santo me bautiza formalmente con el Espíritu Santo, yo comencé a hablar las mismas lenguas. O sea que ya dentro de mí, mi espíritu se estaba preparando para recibir ese bautismo en el Espíritu Santo. Entonces tú estás hablando lenguas humanas, lenguas angelicales, lenguas celestiales. Todas esas lenguas que más adelante vamos a estudiar a profundidad, que es el bautismo del Espíritu Santo, pero lo que ellos estaban sintiendo era algo sin precedentes. ¿Qué lenguas estaban hablando en esa oportunidad? Estaban hablando lenguas humanas, porque los que estaban ahí entendían. Entonces, si entendían, había un mensaje. Exactamente, el Espíritu Santo es poderoso. El Espíritu Santo estaba dando un mensaje, porque ellos estaban entendiendo las lenguas que estaban hablando. Así que había una reproducción del mensaje por medio del Espíritu Santo. Y bajo esa autoridad es la que Pedro entonces se levanta y comienza a disertar la palabra de Dios y a verificar por la palabra las profecías que ya hablábamos en la semana anterior, que indicaban que este momento iba a llegar. Entonces, ¿cuál es esa actuación del Espíritu Santo en la iglesia a partir de la llegada del Espíritu Santo? Vamos a ver en pantalla quién es el Espíritu Santo en la iglesia, qué hace el Espíritu Santo en la iglesia. Vemos aquí que el Espíritu Santo es quien guía, fortalece a la iglesia y la fortalece para cumplir su misión. Así como los profetas y reyes del Antiguo Testamento cumplían una misión cuando eran ungidos por medio del aceite, símbolo del Espíritu Santo, ahora la iglesia tenía ese ungimiento que había recibido a través del Espíritu Santo y que podían actuar por medio de lo que es el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a ver algunos versículos bíblicos. Juan 19:5. Amén. Juan 19:23, Marcos 16:14, Mateo 28:16 y Hechos 1 del 6 al 9, que son algunas referencias bíblicas que vamos a estar utilizando en este momento. En esta oportunidad me voy con Juan 19:23, Marcos 16:14. Vamos a leer Juan 19:23. ¿Qué dice? Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes.
Y dice, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no lo partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron también los soldados. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo se cumple una profecía. Asimismo, cómo se cumple la profecía de la llegada de Cristo, y vemos cómo se cuida y se dice cada profecía que se cumple en cada acción que le pasa a nuestro Señor Jesús. Asimismo vemos cómo Pedro cita la palabra y cita la palabra para hacer referencia al cumplimiento de la llegada del Espíritu Santo, en el que él cita a Joel y dice, no, pero él dice que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Y analizamos ese capítulo la semana pasada, en donde vimos cómo se cumple la palabra del Señor. Entonces, el Espíritu Santo fortalece y anima a la iglesia a cumplir su misión. En Marcos 16:14, ¿qué dice? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le había visto resucitar. Hasta el 16. Hasta el 16. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿cuál fue la comisión que se le dio? Se le dio una asignación. Pero ellos no iban a estar solo en esa asignación, sino que iban a contar con el Espíritu Santo. Porque en Juan 14 vemos cómo él le dice, viene el Consolador. Y él los va a guiar y les va a recordar todas las cosas que yo les dije. Entonces, ellos estaban siendo comisionados, pero esa comisión no la iban a hacer solo, sino que ahora tenían al Espíritu Santo de la promesa actuando, que le iba a dar la fortaleza y la guianza para hacer todo lo que se le había encomendado. Vamos a ver qué dice Mateo 28, 16. ¿Qué nos dice Mateo 28, 16? Donde nosotros podemos ver aquí también otra asignación que se le da a los discípulos. Y en esta asignación dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay otra asignación, pero esta asignación no la van a hacer solo. Esta asignación la van a hacer a través del Espíritu Santo. Entonces, cualquier asignación que nosotros tengamos, confirmemos que sea Dios el que nos esté guiando. Recordemos que Dios nos va a guiar a través de su palabra y que tenemos al Espíritu Santo para el cumplimiento de lo que Dios nos ha encomendado. No estamos huérfanos, no estamos solos. El miedo de los discípulos es que se iban a quedar solos porque Jesús se iba. Él le dijo, no, tranquilo, tranquilo, yo les voy a enviar un consolador. Ese espíritu de gracia y de verdad que los va a guiar, que les va a recordar, que va a estar ahí para amonestarlos. Recordemos en las profecías anteriores, donde el pueblo era incapaz de cumplir porque tenían todo hacia afuera, pero ahora estaba escrito en sus mentes y en sus corazones. Así está el Espíritu Santo dentro de nosotros para corregirnos, para amonestarnos y para guiarnos. No estamos solos. Y esas son algunas de las actuaciones del Espíritu Santo a través de la iglesia. Ahora en pantalla vamos a ver al Espíritu Santo. Aquí están algunos versículos bíblicos muy importantes que tú puedes anotar, como los que habíamos leído ya anteriormente, donde tú vas a encontrar estas bases bíblicas. Es bueno que tú estés en este momento con tu Biblia, con tu cuaderno, con tu lapicero, anotando para que tú más adelante puedas sentarte tranquilo en tu habitación, en tu lugar de oración y comprobar por ti mismo qué dice la palabra acerca de cada uno de estos pasajes. Y así vas a tener la oportunidad de dejarme en los comentarios cualquier duda, algún tema que quieres que le demos un mayor desarrollo, así como una petición de oración, todo en los comentarios, pero tienes que tener tu Biblia, tu cuaderno y tu lapicero ahí. Entonces, vamos a ver, aquí está el Espíritu Santo y la iglesia, todo cuanto hemos hablado y los versículos bíblicos de referencia que puedes tomar. Amén. Es importante resaltar de que este estudio del Espíritu Santo es para que
ese avivamiento y el conocimiento hacia el Espíritu Santo, que haya claridad, que se vuelva ese anhelo hacia el conocimiento del Espíritu Santo, ese deseo, que no podemos olvidar lo que hizo el Espíritu Santo en aquel entonces, y esa misma promesa sigue vigente para cada uno de nosotros, sigue vigente para la iglesia, para operar dentro de la iglesia, para las almas, para el avivamiento que estamos anhelando, para predicar. Cuando tú ves a un Pedro que viene del vulgo, un hombre quizás sin letras, sin ética, sin ningún tipo de protocolo, hablar de la grandeza del Espíritu Santo y pararse y armarse de valentía y decir, esto fue una promesa que se nos hizo y se nos hizo a nuestros hijos, a todo aquel que creyera. Y defender de lo que ellos estaban diciendo sin saber, sin tener conocimiento, alejado del conocimiento del Espíritu Santo. Y en realidad lo que muchas personas carece del conocimiento del Espíritu Santo, y es el tema en el cual debemos abordar cada día más, al conocimiento del Espíritu Santo, que es el que nos llena, que nos limpia, que nos enseña la verdad, que nos guía hacia la palabra, que nos guía hacia el conocimiento que viene de parte del Padre. Amén. Amén. ¿Quieres conocer más sobre el Espíritu Santo y sobre su accionar en la iglesia? Te invito a leer el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos tú puedes encontrar todas las referencias a quién fue el Espíritu Santo para la iglesia. Cuando vemos al Espíritu Santo, a los discípulos diciendo, y el Espíritu Santo le dijo que se apartara, que fuera, que bajara, que no entrara. Y el Espíritu Santo le dijo esto y aquello. Vemos cómo el Espíritu Santo va ordenando, va guiando cada paso y va sosteniendo a la iglesia. Y es justamente lo que necesitamos. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Y la iglesia no son las cuatro paredes, amado. La iglesia somos tú y yo. Nosotros somos la iglesia de Cristo y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para cumplir esta misión gloriosa que se nos ha asignado de llevar vidas a los pies de Cristo. Sabes, hoy en día se está compitiendo con tantas cosas, tanto entretenimiento, tanto pecado, tanto un ambiente tan cargado alrededor, tantas ocupaciones, que a veces parece imposible que tengamos una comunión con el Espíritu Santo, pero es momento de nosotros detenernos y decirnos, ¿qué vale más? No, yo quiero hacer todo, pero guiado bajo el Espíritu Santo. Quiero trabajar, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. Quiero estudiar, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. Me quiero comprometer, pero que sea bajo la guianza del Espíritu Santo, para que vuelva esos días en los que el Espíritu Santo estaba fluyendo con libertad en la iglesia. Y no significa que no hay personas que no se dejan dirigir por el Espíritu Santo, porque estamos aquí por la dirección del Espíritu Amén. Santo y sabemos de personas que viven una vida consagrada y bajo la dirección del Espíritu, pero queremos más. Amén. Es necesario más. Es necesario más hombres de oración, más hombres y mujeres bajo la dirección del Espíritu, más contenido que nos guíen a la oración, a la palabra y al conocimiento de nuestro Señor. Amén. Una iglesia llena del Espíritu Santo es igual a una iglesia llena de poder. Amén. Es lo que estamos transmitiendo. El mensaje de esto es que conozcan al Espíritu Santo y le den el lugar que se merece el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro espacio, cada día más. Y por medio de los apóstoles vimos señales, prodigios y maravillas, la cual nunca había acontecido después que Jesús había sido ascendido al cielo. Cosas poderosas, vemos muchísimas. El libro de Hechos te relata todo lo poderoso que fue a través del Espíritu Santo. Y esto todo sucede por el Espíritu Santo. El avivamiento, la convención de las almas por el Espíritu Santo. Ya estamos viendo un tiempo donde estamos anhelando el Espíritu Santo, donde personas dicen, bueno, ya no es lo tiempo que el Espíritu Santo sigue activo en la tierra y sigue manifestando. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Digan lo que no lo conocen por falta de conocimiento hacia el Espíritu Santo, digan que estamos ebrios, que estemos locos, que no son. El Espíritu Santo es el motor que nos da vida. El Espíritu Santo es el que nos permite cada día más poder despertar y anhelarlo a Él. Amén. Amén, y es así. Dios sigue siendo el mismo. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Y nosotros somos los que hemos desplazado al Espíritu Santo en nuestra vida para vivir una vida humanamente singular. Y no somos singulares. Somos únicos en el Señor, somos preciados, somos joyas preciosas. Vamos a anhelarlo, a desearlo. Comienza a orar por el bautismo del Espíritu Santo si no lo has recibido. Comienza a orar por una llenura, por un recibimiento de la frescura del Espíritu Santo en tu vida. Él está ahí. Ya tú fuiste bautizado, ya tú fuiste sellado, creíste. Estás sellado por el Espíritu Santo, la promesa, y Él está ahí dentro de ti.
Dile, Espíritu Santo, manifiéstate, enséñame más de ti, enséñame a conocer tus caminos, enséñame a conocer tus estatutos a través de la palabra. ¿Qué Dios dice? Quiero entender la palabra del Señor. Ahí está el Espíritu Santo para ayudarte a entender, porque Él está ahí dentro de ti. Entonces vamos a crecer y vamos a crecer por medio del Espíritu Santo a través de su palabra. Se nos acabó el tiempo, otra vez. Otra vez se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir la semana que viene dándole seguimiento a este estudio bíblico llenos de su presencia. Y hemos tomado esta parte especial para entender quién es el Espíritu Santo a través de la palabra. Y necesitas tú tener tu propia experiencia con Dios y es tiempo de desearla, anhelarla y buscarla. Y en la próxima oportunidad, entonces vamos a ver quién fue Jesús y quién fue el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Dios te bendiga. Para tu hermana Nelly Valdés fue un placer. Amén. Seguimos dando vida a través de la palabra. Amén. Dios te bendiga.